Gusta la lectura, este es el lugar indicado. En Lemuel hablamos de libros, de arte y demás asuntos artísticos, humanísticos y literarios. Le voy a contar algo que me sucedió ayer mientras estaba en mi lectura de Historia del Antiguo Egipto. De manera general, el texto está muy bien, aunque sería como complejo para alguien que lee literatura poder pasarse al non-fiction o en español a la lectura o textos de investigación o academia o incluso textos de historia. Me gusta muchísimo la historia porque de niño recuerdo haber leído a Isaac Asimov, que estudió muchísimo de historia, además que era un científico, un químico y escritor de ciencia ficción. Asimov tenía mucha pulsión, como diría Freud, en cuanto a la historia, porque esto le permitía reconocer los patrones de arquetipos, por decirlo así, los arquetipos de la historia o las fórmulas de los personajes que conllevan a ciertas secuencias de acciones, de descripciones. En todo caso, esto sería como teoría de la literatura o teoría cuentística o narratológica, que lo recogen, pues claro, el formalismo ruso y entre otros. Sin embargo, esta lectura panorámica, por cierto, una lectura panorámica, esto se refiere que es como el término anglosajón, scan o scanning, reading, lectura de escaneo del texto, que usualmente esto debería hacerse de manera obligatoria para cualquier materia, es decir, si uno quiere adentrarse a una materia, debería elegir como mínimo un libro introductorio. Y este de Nicholas Krimmel, de la editorial Akal, Historia del Antiguo Egipto, es crucial porque tiene elementos para principiantes, beginners, como dirían, bien esenciales y fundamentales, rudimentos para entender el hilo conductor de lo que es hacer historia de una civilización antigua, en este caso los egipcios. Me gusta muchísimo porque tiene elementos literarios, artísticos, culturales. Claro, una civilización siempre tiene elementos culturales, artísticos. Toda civilización se forma a partir de este tipo de elementos, además de elementos intelectuales, porque forman a la sociedad, forman el Estado, forman las religiones, y las religiones también forman a la sociedad, porque dan esa búsqueda de individualidad mística. Claro, mientras el humano va creciendo, dependiendo de la geografía donde se encuentre, va a atender al contenido de esta geografía, llámese Medio Oriente, llámese Europa, llámese Asia o América. Y llámese cualquier siglo, siglo I, siglo II, siglo III, XV, va a depender de la época que el sujeto, el individuo, se confronte este contenido. ¿Confronte qué tipo de contenido? Pues contenido cultural, artístico, intelectual. Claro, algunos no tuvieron acceso a esto o no tienen acceso. Estamos hablando de la época medieval, se hablaba en latín, era la lengua que, que se movía en los ámbitos académicos, intelectuales, incluso para los tratados internacionales, el latín era la lengua franca. ¿Qué es lo que sucede? Que en este texto de historia del Antiguo Egipto nos permite ver elementos literarios. Me fascina porque lo literario exalta la vida de estos faraones, de estos ciudadanos egipcios que viven en el Nilo para poder hacer su agricultura. Desarrollaron una agricultura totalmente que dependían de esto. Grandes pastizales de trigo, kilómetros, hablamos de 100 kilómetros, hablamos hasta de 2000 kilómetros, 1000 kilómetros hasta el Nilo, y desarrollaron una cultura religiosa de que habla, por ejemplo, de que al lado del este del Nilo estaban la necrópolis y al otro lado Karnak, y sí va explicando cómo funcionaban cada los templos solares, cada uno de los dioses, la mística de los sacerdotes, la mística de los faraones, que concebían esto como una realidad superior que sostenía la realidad de Egipto, no solo de Egipto, sino de los ciudadanos, de sus proyectos y sus visiones.
Ayer estaba haciendo una conjetura que es como estar leyendo que un faraón se mueve o que un sacerdote hace tal cosa, pero claro, para llegar a esa acción, estos individuos o estos funcionarios o sujetos accedieron a lectura, a estudio, y no solo eso, no es que lo hicieron un día antes de acceder a esta acción, sino que leyeron desde pequeños, estaban sumergidos en los templos, estudiando, aprendiendo la escritura egipcia, estudiando lo antiguo, y esto les permitía llegar a estas acciones que, por ejemplo, el trigo está dañándose. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, tenemos un especialista. El especialista puede solucionarlo a partir de esto, porque en el año tal o en el siglo tal sucedió este problema y lo resolvimos de esta manera. Entonces eso es lo que quiero decir, que la literatura, la cultura era el eje fundamental de las culturas, de las civilizaciones de antiguas, en este caso Egipto. Estaban preparados para sus asuntos económicos, financieros, públicos, y preparaban a sus ciudadanos para tener las mejores habilidades y especialidades en cuanto a todo tipo de materia, claro, de acuerdo a su tecnología, en cuanto a arquitectura, edificación, en cuanto al arte. Incluso podemos ver la pintura, el trabajo del hierro, del oro, del cobre, todas estas materias primas que se utilizaban para embalsamar a sus faraones. Porque claro, ellos tenían la visión de que un faraón, que era como un semidios, debía tener un sepulcro divino, incluso un templo dedicado a ellos. Poco a poco voy a ir presentando algunas exposiciones de cada tema del texto de historia del Antiguo Egipto, porque me parece fascinante llevar este elemento histórico. Usualmente algunos literatos o algunos especialistas se enfocan en un autor o en una materia, una disciplina, pero en la antigüedad, es decir, en el Renacimiento, en el Renacimiento y el humanismo del siglo XIV, XV, XVI en adelante, eran generalistas, porque tenían esta concepción aristotélica de que debían conducirse a través de la geometría, de la matemática, de las leyes naturales, físicas, de la literatura. Claro, la literatura, la filosofía, eran elementos didácticos para tomar los estudios de las leyes naturales y aplicarlos de manera escrita y oral. Todos convergen pues en una sola función: comunicar ciencias, comunicar ideas, comunicar arte. El arte se comunica desde múltiples disciplinas, desde la literatura, lo escrito, desde la pintura, lo visual, de la arquitectura que se eleva, como las columnas del templo, los templos de Egipto, y así funcionaba pues esta civilización altamente civilizada y preparada para el nivel cultural y artístico y literario. Si te gustó el video de hoy como manera de introducción del texto de Nicolás Flamel, comentarlo en la caja de descripciones, danos likes, compartir, y pronto tendremos más información al respecto de historia del Antiguo Egipto acá en Editorial Lemuel. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, también el podcast de Lemuel Podcast, que el miércoles estaremos publicando una sorpresa de un pintor de acá, Nicaragua. Hasta pronto.